Estamos hablando de niños desde los 8 años que los están entrenando para odiar a su propio pueblo ucraniano. Se están haciendo un lavado de cerebro impresionante. Y ya un poquitico los más mayorcitos, 10, 12, 13 años, ya los están mandando a pelear la guerra en contra de su propio pueblo. Esos jóvenes que por cuestiones económicas a veces se ven obligados a pelear guerras que no son suyas. En muchas ocasiones les venden una película totalmente diferente, les dicen que van a trabajar en la reconstrucción de algunos de los pueblos devastados, de algunos de los lugares devastados, y después cuando llegan a estos lugares no conocen el idioma y se dan cuenta que van a primera fila. Y ocurre lo que pasó con este chico de Valledupar. Cuéntanos un poquito, antes de enlazar con su tía, ¿qué fue exactamente lo que pasó con este joven? Bueno, en general, ¿qué están haciendo los servicios de inteligencia de Ucrania y de Rusia? Están reclutando jóvenes alrededor del mundo, y en este caso concreto de Valledupar, un chico de Valledupar, en el Cesar, el departamento del Cesar en Colombia, es contactado por algunas personas para prestar sus servicios en la guerra. La mayoría de estos jóvenes, Marian, son invitados a la reconstrucción de pueblos, a desminar, etcétera, etcétera. Inclusive se llega al extremo de que son jóvenes que no tienen ninguna experiencia militar. Y tú sabes que hacer un entrenamiento de pocos días, de pocos meses, de pocas semanas, para una guerra que exige tanto como es esta guerra entre Rusia y Ucrania. En el caso concreto de Afet, bueno, fue invitado a participar, se le dio un entrenamiento de acuerdo a lo que hemos sabido por la familia, de unos 4 o 5 días, y de ahí mandado al frente de batalla. Al pocos días él sucumbió ante uno de los drones, estos granadas, que tú sabes que estos drones los está mandando Ucrania al frente de batalla, donde saben, las mismas cámaras van localizando a los soldados, las cámaras de Ucrania o las cámaras de los drones rusos van localizando a los soldados, y allí van dejando caer estas granadas y obviamente matando a esta mayoría de jóvenes que no tienen ningún tipo de experiencia en este tipo de guerras, porque este tipo de guerra requiere un entrenamiento especial también para protegerte. Ahora, no solamente, fíjate, Marian, se está haciendo del lado ruso, sino que también se está haciendo del lado ucraniano. Ajá. Ucrania tiene unos batallones internacionales donde han ido a pelear algunos voluntarios sin pago, solamente se le están reconociendo alimentos y movimiento, y hay otros que sí son contratados concretamente con sueldo y demás. Inclusive la familia de este joven Afet se queja de que a él no le pagaron, fue a la guerra y no le pagaron. Ahora, también hay unos contratos que median en este tipo Exacto. de situaciones, Marian. Exacto. Normalmente estos contratos de eso quería hablarte de eso, de los contratos específicamente, porque no es que tú me llames por teléfono y yo me vaya, es que hay un contrato de por medio que se ha firmado en Colombia, donde yo me imagino que alguien tiene que ser responsable, sobre todo si este chico ha perdido la vida, ha regresado en un ataúd y no le han cumplido con lo que estaba estipulado en ese contrato. Así es, Marian. Por lo general, estos contratos tienen establecido estrictamente que él no se puede entregar al enemigo. Si se entrega al enemigo va a perder determinados privilegios, el comportamiento dentro de las filas. Bueno, una cantidad de normas tienen estos contratos. En el caso de este joven, el contrato se le mandó una copia a un familiar suyo muy cercano, que fue el que lo tiene, que es el que lo ha revisado, y el que le dio el visto bueno a este contrato para que él lo firmara y lo entregara allá. Ahora, dentro de las cláusulas están eso, ¿no? Por muerte, cuánto dinero debe devengar, cuánto dinero la familia recibirá por la muerte, o sea, el seguro de vida al que tiene derecho la familia si la persona muere, sucumbe allí en el campo de batalla. Todo eso está en los contratos. Estos contratos, tú sabes, normalmente son leoninos, son contratos que más convienen a la parte que te contrata que a la parte contratada, ¿verdad? Las normas que establecen son siempre a beneficio de ellos. Pero lo que está aquí claro es que también está la repatriación del cadáver, en qué condiciones se da y en qué momento se da. Pero tú sabes que en un atributo, en un tribulú de guerra, es difícil que logres recuperar cadáveres, que logres conservar cadáveres y logres repatriar cadáveres. Esto es casi un imposible. ¿Por qué? Porque del lugar donde caen a veces no es posible
ir a recuperar cadáveres porque se está en una zona caliente, porque él cayó en zona caliente, Mariano. Efectivamente, zona caliente, y además es que estos jóvenes que no tienen entrenamiento militar ni siquiera están entrenados mínimamente, ni siquiera unas horas, para lo que son estas guerras no convencionales, donde esos ejércitos se reducen a drones. Cómo poder escapar a la visualización de un dron o al efecto de un dron. Cuando yo conversé con la tía de este muchacho, me comentaba que la única información que tenían, y yo creo que nos lo van a comentar más adelante, la única información que tenían es a través de un compañero que dice que lo vio caer cuando una de los artefactos que esos drones lanzaban estalló en tierra. Él vio como este muchacho caía y supuestamente fue el que dijo que estaba muerto, pero a día de hoy ni siquiera hay una certificación clara de que ese muchacho realmente esté muerto, porque no hay todavía, corrígeme si estoy equivocada, ni siquiera todavía han podido recuperar ese cadáver, que como tú muy bien dices, en una zona caliente y donde además hay muchísimos soldados y las condiciones en las que haya podido quedar por los efectos de una bomba, ese cadáver es muy difícil poder recuperar. Así es, Marian. Es muy confusa toda la información en torno a este joven, porque como tú lo explicabas perfectamente, solamente se tiene información de parte de uno de sus compañeros que dice que vio cuando él murió. Ahora, a la familia no le han notificado oficialmente de parte de, ni del gobierno ruso que pueda tener el cadáver, o ni del gobierno ucraniano, que fue el que lo contrató en este caso. No tienen ninguna información oficial, y hasta donde se sabe tampoco el gobierno colombiano hace peticiones, ni manda cartas, ni llama a los embajadores de Rusia ni de Ucrania para que respondan al menos por los cadáveres de estos jóvenes que mueren allí, y darles cristiana sepultura, bien sea allí en tierra ucraniana o rusa, o enviarlo a Colombia, porque sería lo ideal para la familia, para que esté tranquila la familia, y por supuesto poderle brindar una última morada a este familiar, ¿no? Manolo, ¿estos contratos los ofrecen los buscadores de carne de cañón? Son organismos que me imagino que están operando en Colombia, pero ¿qué implicaciones tiene el hecho de que se haya firmado en Colombia? ¿De alguna forma hay el gobierno colombiano tiene alguna implicación en todo esto? Porque a diferencia, por ejemplo, de los jóvenes que han muerto peleando, por ejemplo, para Rusia, en el caso de Cuba, es el propio régimen cubano el que establece esos contratos, es decir, es el régimen cubano el que vende de alguna manera esos soldados como carne de cañón a Rusia. Pero en el caso de este muchacho, ¿cómo se produce? ¿Cuál es la diferencia entre un régimen dictatorial que vende a sus jóvenes y lo que ha ocurrido con este chico? Bueno, tú lo has dicho perfectamente. En un sistema democrático, en un sistema abierto como es el sistema colombiano, es casi que imposible que tú le digas a un chico de estos que no se vaya a pelear la guerra. Lo que le puedes es aconsejar, tratar de abrir los ojos, hacer campañas. Yo mismo estoy tratando de crear una campaña en el departamento del Cesar para tratar de que los jóvenes no acepten estos contratos, no se vayan a pelear esta guerra que no es de ellos, ¿verdad? Pero básicamente los gobiernos no interfieren. Algunas veces hay comunicados, algunas veces los gobiernos se interesan en hacer publicidad, en decirle a los jóvenes que no se vayan para pelear otras guerras, pero en este caso no. En este caso la contratación es libre, y el joven es libre de irse o no, distinto en Cuba, porque en Cuba acuérdate que el régimen sabe absolutamente la última hoja de un árbol que se pueda mover. Allí se sabe absolutamente todo, y todo funciona por órdenes en Cuba, ¿verdad? Si un joven va a pelear una guerra, sobre todo del lado ruso, eso lo sabe el régimen, y sabe cuántos jóvenes se están yendo todas las semanas, porque hay un régimen abierto, entre otras cosas, de visas entre Moscú y La Habana. Los cubanos pueden ir libremente a Moscú, y los rusos pueden ir libremente sin ningún tipo de visa, solamente con una invitación que formulen para ellos. Y de esta manera pueden viajar, y así el gobierno lo sabe, lo autoriza prácticamente para que viajen. En el caso colombiano no existe eso, y en el caso latinoamericano en general tampoco, Mariano. Hubo un caso hace muy poquito tiempo en el que se hablaba de la posibilidad, se hablaba de un gesto de buena voluntad, entre comillas. Yo desconocía que Ucrania, déjame decirte, yo desconocía, y creo que muchas de las personas que nos están viendo esta noche también, que Ucrania también tenía estas mismas prácticas de contratar jóvenes de afuera a pelear su guerra. Yo pensé que eso solamente era típico de Rusia, que ha contratado al ejército de Corea del Norte, que ha contratado a muchachos cubanos para que vayan a pelear esa guerra. En el caso de Ucrania,
honestamente lo desconocía. Pero el tema ahora yo creo que se sale un poco de margen, porque en un gesto de buena voluntad Ucrania había dicho hace aproximadamente 2 o 3 semanas que estaba dispuesto a liberar a unos jóvenes cubanos que habían sido detenidos en el campo de batalla peleando esa guerra del lado de Rusia y que estaba dispuesto a hacerlo además de entregar otros que habían muerto a cambio de 19 presos políticos cubanos, entre los que podría estar Alcántara y entre el que estaba también Michael Osorbo. ¿Cómo ha quedado eso? Porque entendiendo que a Rusia le importa, y perdóneme que hable así, un santísimo bledo lo que le pase a su pueblo, me imagino que le va a importar todavía mucho menos regresar a esos jóvenes a Cuba si eso significa tener que liberar a 19 presos políticos. Bueno, Marian, la verdad es que todavía no ha habido una respuesta oficial de Cuba a ese requerimiento que ha hecho Ucrania, a ese ofrecimiento que ha hecho Ucrania. Y para corroborar lo que tú dices de que desconocías toda esta práctica también de Ucrania, te cuento, están circulando en internet videos que se pueden buscar en la producción, donde hay colombianos protestando del lado ucraniano por la forma como los están tratando en la guerra. Y usan palabras gruesas y casi que se van a los golpes con los comandantes ucranianos por la forma como los están dirigiendo en la guerra y que no quieren ir de esa manera porque se ven y se sienten como carne de cañón en la guerra. Son varios colombianos, son varios videos que hay circulando en las redes y no es montaje ni es inteligencia artificial. Son videos muy reales donde se ven a los colombianos discutiendo con palabras de grueso calibre con sus comandantes porque dice que son tratados de una forma inhumana en el frente de batalla cuando ellos son los que están dando pues la cara, están dando el pecho, poniendo el pecho a la guerra. Esta práctica, te repito, o sea, hace rato se está haciendo y como te lo anotaba anteriormente, son 2 tipos de contratación. Una que es de voluntarios que han ido a pelear la guerra, han ido canadienses, estadounidenses, han ido hindúes a pelear del lado de Ucrania, voluntarios, y hay otros que sí van por contrato, Mariana. Yo quiero que toquemos ahora un tema que además toca especialmente la fibra, porque ahora ya no estamos hablando de jóvenes que de alguna forma tienen la voluntad o por dinero, por lo que sea, de aceptar ese contrato e irse. Quiero hablar de niños que están siendo obligados a pelear en el frente de batalla, de niños que son ucranianos, que están en poblaciones que han sido tomadas por el ejército ruso y que en las escuelas donde están les están obligando a pelear, les dan premios y les obligan a pelear, y el que no lo acepta entonces tiene que estar sometido a castigos. Y no estoy hablando solo de los niños secuestrados por Ucrania, sino de los niños cuyas poblaciones han sido tomadas por Rusia y los están utilizando también como carne de cañón. Cuéntanos un poquito sobre eso, Manolo. Mariana, eso es bien fuerte porque estamos hablando de niños desde los 8 años que los están entrenando para odiar a su propio pueblo ucraniano. Se están haciendo un lavado de cerebro impresionante y ya un poquitico los más mayorcitos, 10, 12, 13 años, ya los están mandando a pelear la guerra en contra de su propio pueblo. Son los niños que Rusia secuestró de los territorios que ha ocupado, los ha pasado a territorio suyo, a territorio ruso, y allí inclusive algunos los han adoptado, otros indiscutiblemente los tienen en lagers, en escuelas especiales, en fincas especiales, a donde se les entrena justamente para mandarlos a Ucrania como carne de cañón, porque estos niños, ¿qué? Los pones a llevar municiones de una trinchera a otra, los pones a moverte, a llevar cosas, a traer, llevar mensajes, a llevar pertrechos militares que ellos puedan con su fuerza. En fin, por esta razón, acuérdate que Putin ha sido juzgado por la Corte Penal Internacional y la que fue su directora de los servicios de infantes de Rusia. Fueron acusados los dos por utilizar a los menores, por llevárselos, secuestrarlos y adoptarlos en Rusia y adoctrinarlos al estilo ruso para que odien a su gente natal, a su naturaleza misma, que es Ucrania. Es algo inhumano lo que se está haciendo. Y esto, mírate, como cosa curiosa te cuento un dato. Esto fue creado en el 2016 por Sergei Shoigu cuando fue ministro de la Defensa. Él creó estos grupos de niños, una especie de Scout Boys a lo ruso, pero que con entrenamiento militar muy fuerte y pudieran ayudar en cualquier batalla. Y justo en esto, así es,
Así es, a partir del año 2022, cuando esta guerra comienza en febrero, se comenzaron también a llevar estos niños a reeducarlos, reentrenarlos y obviamente enviarlos como carne de cañón a la guerra, Mariana.